excentricidades o del abdominal, ¿no? El dolor precordial, ¿no? El dolor torácico, ¿no? La cianosis, ¿no? La coloración azulada de piel y faneras, el síncope, que viene a ser la pérdida de conocimiento transitoria, la lipotimia, que es la sensación de pérdida de conocimiento sin llegar a perderla, ¿no? Y las palpitaciones. Son los síntomas más frecuentes del padecimiento cardíaco. Estábamos hablando sobre la parte anatómica, ¿no? Ustedes ven ahora, ¿no? La imagen del corazón. Sí, sí se ve. ¿No es cierto? Entonces, tenemos acá una imagen de la silueta cardíaca, ¿no? Les decía sobre las primeras ramas de la arteria aorta. Esta es la arteria aorta. Como dijo su compañero, tiene la arteria coronaria izquierda y la arteria coronaria derecha, ¿no? Entonces, la arteria coronaria izquierda se divide en dos ramas, ¿no? Una rama que es la descendente anterior, que corre por el surco interventricular, ¿no? Corre por el surco interventricular, y la rama circunfleja, que va a ir por el surco auriculoventricular y va a irrigar la cara lateral del corazón. O sea, la descendente anterior, la cara anterior del corazón, la circunfleja, la cara lateral, y la coronaria derecha va a irrigar la parte posterior y dada pues por la ventricular posterior y la descendente posterior. Cuando la arteria coronaria derecha da esta rama, que es la descendente posterior, ¿no? Esta rama que es la descendente posterior, se dice que la arteria coronaria derecha es la dominante. O sea, se habla de dominancia cuando alguna de las ramas, tanto de la coronaria derecha o de la izquierda, dan la arteria descendente anterior, la descendente posterior. Un 60% la da la coronaria derecha y en un 40% la da la arteria circunfleja. Entonces, cuando nosotros tenemos en la anatomía de la coronariografía que la descendente posterior sale de la coronaria derecha, decimos coronaria derecha dominante. Cuando sale de la coronaria izquierda a través de la circunfleja, decimos coronaria izquierda dominante. A veces las dos dan, ¿no? A veces las dos dan la descendente posterior, ¿no? Tanto la coronaria derecha como la circunfleja, y se habla de una dominancia compartida, ¿no? Esto es en cuanto a la dominancia. Ahora, ¿cuáles son las ramas de la arteria descendente anterior? Las ramas de la descendente anterior, o sea, acá no se ven, pero será algo imaginario, ¿no? Los ramos septales que irrigan al septum, ¿no? Irrigan al septum interventricular, los ramos diagonales que irrigan la parte anterior y parte también de la cara lateral, ¿no? La circunfleja se divide en ramos, da ramos marginales, ¿no? Hay el primer ramo marginal, segundo ramo marginal, dependiendo porque no todas las anatomías son iguales. Algunas dan un solo ramo marginal, hay otros que dan 3 ramos marginales, otros que dan 4. Entonces, no es igual en todos los pacientes. Entonces, la circunfleja, su ramo marginal, oblicua, ¿no? La descendente anterior, las septales y las diagonales. Entonces, acá, ese es en cuanto a la izquierda. En cuanto a la coronaria derecha, de la coronaria derecha nace una arteria que es del nodo sinusal, ¿no? Esa arteria, de tal manera que cuando nosotros tenemos algún problema de obstrucción de esta arteria coronaria en su origen o en su tercio proximal, que es de donde sale la arteria del nodo, ustedes saben que el sistema de conducción, ¿dónde comienza el sistema de conducción? ¿Dónde comienza la despolarización de cada latido cardíaco? Nodo auriculoventricular. Nodo sinusal. En el nodo sinusal, ¿no es cierto? ¿Y dónde se encuentra el nodo sinusal? Se encuentra pues en la desembocadura de la vena cava superior y la aurícula derecha, ¿no? En esta zona se encuentra el nodo sinusal. Un ratito.
Entonces, del nodo sinusal van a salir 3 haces para llegar después al nodo aurículo-ventricular, o sea que está entre la aurícula y los ventrículos. Ese nodo aurículo-ventricular va a estar irrigado por una rama que sale de la ventricular posterior, ¿no? Habíamos dicho que esta es la ventricular posterior y esta es la descendente posterior. Entonces, de la ventricular posterior sale una rama que irriga ese nodo aurículo-ventricular, ¿no? O sea, lo que está entre la aurícula y el ventrículo. Más adelante vamos a ver la imagen del tejido de conducción, pero para que vayan teniendo una idea, ¿no? Entonces, nodo sinusal, desembocadura de la vena cava superior con la aurícula derecha, por 3 haces llega hacia el nodo aurículo-ventricular, ¿no? Y ahí del nodo aurículo-ventricular sale ya el haz de His, ¿no? El haz de His que se divide en una rama derecha y una rama izquierda. Ahora vamos a ver más adelante. Entonces, esa es la importancia de saber un poco la anatomía, ¿no? De las coronarias, ¿no? Para poder entender lo que pasa en el electrocardiograma o lo que puede pasar en un paciente que viene pues con un infarto que viene de una de las ramas de la coronaria derecha, ¿no? O sea, un infarto de coronaria derecha o un infarto de coronaria izquierda, dependiendo de las ramas que tome, o de repente toca el tronco, ¿no? El tronco, hay pacientes que llegan con infarto de miocardio agudo por lesión de tronco. Estos pacientes, si no se les trata inmediatamente, hacen el shock cardiogénico, ¿no? Uno tiene que abrir inmediatamente la arteria, ¿no? Los procedimientos, pues, que se hacen en emergencia en un paciente con infarto agudo es la recanalización mediante un cateterismo cardíaco, ¿no? Y para realizar una coronariografía, ver el lugar de la obstrucción y hacer lo que se llama angioplastía primaria, ¿no? La angioplastía primaria es la ruptura de coágulo. En el infarto de miocardio agudo hay un ST elevado, hay un coágulo que está tapando la arteria, entonces uno tiene que pasar con una guía, ¿no? Poner un balón, lisar ese trombo que está obstruyendo la arteria para que vuelva a fluir la sangre, ¿no? Y luego después ya se pone un dispositivo que se llama stent, que más adelante también vamos a ver. Entonces, esto es lo importante, como le digo, de la anatomía, ¿no? La arteria aorta, ¿esta qué parte sería? Esta parte de acá, donde salen estos 3 grandes vasos. Callado de la aorta. El callado de la aorta. Entonces, el callado de la aorta, ¿cuál sería? ¿Qué vaso sería el callado de la aorta? Brachiocefálico. El tronco brachiocefálico, ¿no? El tronco brachiocefálico, ¿por qué? ¿Por qué le dicen tronco brachiocefálico? Porque de acá sale la subclavia, que va hacia las extremidades, ¿no? Y la carótida derecha, ¿no? Por eso se llama tronco brachiocefálico, ¿no? Braquio, brazos, y cefálico, el cerebro. Después tenemos acá la carótida izquierda, ¿no? ¿Y esta rama cuál sería? La subclavia izquierda, ¿no es cierto? Porque la subclavia derecha sale del tronco brachiocefálico. E independientemente sale la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Entonces, ese es en cuanto a la anatomía. Y acá ustedes ven la arteria pulmonar, ¿no? Que sale del ventrículo derecho, ¿no? Con sus ramos pulmonares, ¿no? Con sus ramos pulmonares, la arteria pulmonar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces acá ya es un corte de esa imagen, ¿no? Donde vemos acá la aorta, el tronco brachiocefálico, carótida izquierda, subclavia izquierda, la vena cava superior con su desembocadura a nivel de la aurícula derecha, ¿no? La aurícula derecha, este es la desembocadura de la vena cava inferior, ¿no? De la vena cava inferior, la válvula tricúspide, ¿no? La válvula tricúspide que está adherida, ¿no? Sus velos están adheridos por las cuerdas tendíneas. Estas son las cuerdas tendíneas. ¿Y esto qué sería? Sería el músculo papilar, ¿no? El músculo papilar. Estos son los músculos papilares donde se implantan las cuerdas tendíneas junto a los velos, en este caso la válvula tricúspide, ¿no? Entonces,
¿Y por qué es importante esto? Porque cuando hay infarto de miocardio del ventrículo derecho, puede comprometerse este músculo papilar. Y si hay ruptura, o sea, si hay infarto acá, estas cuerdas tendidas pueden soltarse, puede romperse y producir pues una insuficiencia valvular tricúspide severa, ¿no? Que descompensan rápidamente al paciente. Entonces, ya como este es el ventrículo y acá ya viene el tracto de salida del ventrículo derecho, la arteria pulmonar con sus dos ramas, ¿no? Rama derecha, rama izquierda, ¿no? Luego llega estas venas, estas arterias llegan la sangre no oxigenada hacia los pulmones, ¿no? Oxigena la sangre y de ahí a través de qué vaso llegan a la aurícula izquierda, a través de qué vaso llegan a la aurícula izquierda. Venas pulmonares. A través de Venas. las venas pulmonares, ¿no? Entonces, las venas pulmonares que llevan ya sangre oxigenada, ¿cuántas venas son? ¿Cuántas venas pulmonares son? 4. 4, ¿no? 2 derechas y 2 izquierdas, ¿no es cierto? Estas ya llevan ya la sangre oxigenada para llevarla hacia la aurícula izquierda. Ustedes ven acá los orificios de la desembocadura de las venas pulmonares, ¿no? La válvula mitral, ¿no? Esta es la válvula mitral con sus velos, ¿no? Donde se implantan las cuerdas tendíneas y estas cuerdas tendidas también se implantan en los músculos papilares, ¿no? En los músculos papilares. De tal manera que cuando hay un infarto de este músculo papilar, ¿no? Puede, igual que el lado derecho, puede romperse y producir una insuficiencia valvular tricuspidia aguda y severa, que descompensa hemodinámicamente al paciente porque en las cavidades, pues la aurícula no está preparada para permitir un aumento de volumen porque la válvula está insuficiente, ¿no? Y ahí luego viene acá el ventrículo izquierdo, ¿no? Que durante la sístole impulsa la sangre hacia la arteria aorta para poder ya oxigenar todo la parte vascular periférica, ¿no? Tanto a nivel cerebral como de extremidades. Entonces, esto es en cuanto a la anatomía, ¿no? Este es el sistema eléctrico del corazón, ¿no? Como le decía, el nodo sinusal o sinoatrial, como le quieren decir, ¿no? Esta es la vena cava superior, la aurícula derecha, acá se encuentra el nodo desde donde va a comenzar la despolarización del latido cardíaco, ¿no? Por intermedio de estos 3 haces, llega al nodo auriculoventricular, ¿no? Este nodo auriculoventricular sale el haz de His, y este haz de His se subdivide en una rama izquierda y una rama derecha. ¿Y en qué terminan? ¿En qué terminan? ¿Qué son estas? ¿Qué son? Las fibras de Purkinje, ¿no es cierto? Que son las que finalmente van a llevar el impulso eléctrico a la fibra muscular cardíaca. Entonces, ese es el sistema de conducción. Como le decía, la arteria del nodo sinusal, si tenemos un infarto de la coronaria derecha, puede producir bloqueos sinoatriales, ¿no? O sea, bloqueos sinusales. O de la ventricular posterior, que sale la ramita que irriga, la que sale la arteria del nodo auriculoventricular, si se obstruye la coronaria derecha, puede producir isquemia a nivel de este nódulo y producir trastornos de conducción, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos un paciente con infarto de coronaria derecha, ¿no? Probablemente hay que tener mucho cuidado porque estos pacientes pueden hacer bradicardias, ¿no? Y bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Bradicardias severas que
pueden complicar al paciente, ¿no? Entonces, mucho cuidado con las indicaciones terapéuticas, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con infarto de miocardio agudo, que están a veces con frecuencias cardíacas elevadas, a veces se les da beta bloqueadores, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a dar beta bloqueadores en un paciente que está con un bloqueo auriculoventricular o un bloqueo sinusal, vamos a empeorar el cuadro clínico. Por eso es importante determinar cuál es el ritmo del paciente, ¿no? Si es un ritmo sinusal, cuando se inicia acá, o es un ritmo nodal. Cuando es un ritmo nodal, nosotros no vamos a encontrar onda P, ¿no? Pero vamos a encontrar una frecuencia pues entre 30 y 40 latidos por minuto, que es la frecuencia de este nodo auriculoventricular. Entonces ya saben, cuando hay problema de coronaria derecha, van a presentar trastornos, pueden presentar los pacientes trastornos de conducción, ¿no es cierto? A nivel del nodo auriculoventricular o a nivel del nodo sinusal, ¿no? Entonces, el nodo sinusal salen, pues entonces se hace, como le digo, el tracto internodular anterior, el tracto internodular mediano y el tracto internodular posterior, y las de Passman, ¿no? Entonces, este es una idea de cómo es el sistema eléctrico para que ustedes puedan entender los trastornos de conducción que se presentan cuando nosotros tenemos un cuadro clínico, por ejemplo, sincopal. Hay que descartar si este es un nodo, si es alteración del sistema de conducción. Puede haber también síncopes en pacientes con estenosis valvular aórtica, ¿no? Entonces, puede ser síncopes neurológicos, ¿no? Entonces, es importante, como les digo, uno, el cuadro clínico, dos, los exámenes auxiliares, en este caso del electrocardiograma, para determinar si este paciente es un paciente coronario o no, o es neurológico o no, ¿no? O si tiene trastorno de conducción o no. Entonces, este es en cuanto al sistema eléctrico del corazón. Doctor, una pregunta. Sí, dime. En cuanto a las arterias, tanto las arterias coronaria izquierda como derecha, ¿tiene que ver algo con los dolores de miembros superiores, tanto derecho como izquierdo? ¿Tiene alguna relación? Y así como con el sistema de conducción. Claro, o sea, cuando hay un dolor de tipo coronario tiene zonas de irradiación, ¿no? O sea, el dolor coronario, generalmente el paciente, como le decía, se queja de un dolor retroesternal, ¿no? ¿Cuáles son las zonas más frecuentes de irradiación de este dolor? ¿No? A nivel del cuello, la región mandibular, las extremidades, ¿no? Tanto derecha e izquierda, o sea, brazo derecho, brazo izquierdo, siempre predominando el brazo izquierdo, o a nivel del dorso también del tórax. Entonces son zonas de irradiación, ¿no? O sea, hay relación con un problema coronario, ¿no? Con un problema coronario, que es la zonas de irradiación. En caso de un cuadro coronario agudo, sobre todo, ¿no? Con respecto a doctor, una pregunta más. Sí. Con respecto a la ubicación del dolor, claro, más que nada del dolor, podríamos decir a qué nivel está a qué nivel está afectado, o no se podría predecir. Es que si hay el dolor siempre se va a localizar, siempre la mayoría es al ser retroesternal, ¿no? Hay pacientes, por ejemplo, que tienen que ese cuadro de dolor va acompañado con hipo. Entonces, y hay una alteración a nivel diafragmático por isquemia del diafragma, ¿no? Entonces, lo que nos quiere decir que hay probablemente un cuadro de una arteria coronaria derecha, ¿no? O sea, todas estas arterias tienen su forma de presentarse, ¿no? Como decía, si viene un paciente con dolor, pierde conocimiento, o es un choque arrectónico o es un bloqueo auriculoventricular, ¿no? Muchas Muy gracias. bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, Sí, dime. respecto al sistema de conducción, ¿en qué caso o cómo se da un hemibloqueo de ramas?
El hemibloqueo se da a nivel ¿cómo se llama? De la rama izquierda. Por ejemplo, hay un hemibloqueo anterior izquierdo, que es el bloqueo de la rama anterior de este haz de His, ¿no? Hemibloqueo posterior izquierdo es el bloqueo de la rama posterior del haz de His, ¿no? De la rama izquierda del haz de His. O sea, la rama izquierda del haz de His se subdivide en dos, en una anterior y en una posterior. Entonces, cuando hablamos de hemibloqueo anterior, hay un trastorno de conducción a nivel de la rama anterior del haz de His, ¿no? En mi bloqueo posterior hay un trastorno de conducción a nivel de la rama posterior del haz de His, ¿no? Entonces, eso depende de la rama del haz de His, la rama izquierda del haz de His, ¿no? Entonces, la rama izquierda se divide en dos, en una anterior, que puede causar hemibloqueos anteriores, o de la rama posterior en hemibloqueos posteriores, ¿no? Izquierdo se llama, ¿no? Hemibloqueo posterior izquierdo, hemibloqueo anterior izquierdo. Entonces, de eso se trata los hemibloqueos. Okay, no hay hemibloqueo de la rama derecha de la de His, porque solamente tiene una rama nomás. Entonces, los hemibloqueos es más que todos a nivel de la rama izquierda de la de His, ¿no? Mira, otra pregunta. Entonces vamos a pasar. Bueno, es una figura del ciclo cardíaco, ¿no? Todo lo que pasa, el llenado de la aurícula derecha, ¿no? Que es al final de la diástole, ¿no? Viene acá el llenado ventricular, no sea la sístole, ¿no? La contracción auricular viene a ser la sístole auricular para poder llenar el ventrículo derecho, ¿no? Es la sístole auricular. Luego viene la contracción ventricular isovolumétrica, la cual va a impulsar tanto el ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho hacia sus respectivos vasos, ¿no? El ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar y el ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta, ¿no? Son la contracción ventricular isovolumétrica y la sístole ventricular. Es una imagen de cómo es el ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, a ver, en cuanto a las presiones, ¿cuánto es la presión de la aurícula derecha y cuánto es la presión de la aurícula izquierda? Entonces, esto de las presiones es importante, ¿ya? Acá tenemos las presiones. Aurícula derecha está entre 0 y 8 milímetros de mercurio, esto está en milímetros de mercurio, ¿no? Válvula tricúspide, ventrículo derecho, ¿no? El ventrículo derecho, su presión sistólica es de 15 a 30 milímetros de mercurio y su presión diastólica de 0 a 8 milímetros de mercurio. Si ustedes ven acá, la aurícula derecha es similar a la presión diastólica final del ventrículo derecho, ¿no? Si esta presión durante la diástole fuera mayor, entonces había dificultad para que esta aurícula derecha se vacíe hacia el ventrículo derecho durante la diástole, ¿cierto? Entonces, durante la diástole ventricular. O sea, cuando hay diástole ventricular, hay sístole auricular, ¿no? Se contrae la aurícula para poder vaciarse durante la diástole ventricular, que es el periodo en que tiene mayor presión para que esto pueda seguir su recorrido normal, ¿cierto? Hay veces, pues, que esta presión por problemas de infarto de ventrículo derecho, por problemas, por ejemplo, de hipertensión pulmonar que dan lugar a una elevación de estas presiones, o pacientes con insuficiencia valvular tricuspidia o insuficiencia valvular pulmonar, entonces dan lugar a un aumento de las presiones del ventrículo derecho. Entonces, si hay un aumento de la presión del ventrículo derecho, esta presión de la aurícula derecha tiene que aumentar su presión para poder llenar el ventrículo, ¿no? De tal manera, si acá hay un aumento de presión, pongamos que nosotros encontramos acá 15 de presión diastólica final del ventrículo derecho,
Entonces la presión de la aurícula derecha también tiene que ser 15 para poder, o sea, tiene que ser igual o mayor para poder seguir el flujo normal, ¿no? Para poder seguir el flujo normal. Y cuando esta presión de la aurícula derecha, aumenta, vamos a poner que acá tiene 18 de diastólica final, entonces acá también tiene que tener 18 por lo menos de la aurícula derecha para, como le digo, para poder vencer esa presión y seguir el flujo normal. Cuando hay aumento de la presión de la aurícula derecha, las venas pulmonares también, perdón, las venas periféricas también tienen que tener aumento de presión para que puedan vaciarse esta cavidad de la aurícula derecha que está elevada su presión. Entonces, las presiones periféricas, cuando aumenta la presión en la aurícula derecha, las presiones venosas periféricas van a aumentar también su presión de tal manera que van a producir en los miembros inferiores, que es donde comienza un cuadro, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca derecha, comienza con edemas y va en ascenso, ¿no? Va en ascenso, dice, doctor, se me hinchan los tobillos, dice, ¿no? Paciente que, y doctor, y conforme ha pasado el tiempo ya se me han hinchado las piernas, ¿no? Y va a llegar un momento en que va a sentir dolor a nivel del hipocondrio derecho. ¿Por qué? Porque el hígado creció y finalmente van a presentar pues la llamada ingurgitación yugular, ¿no? Por aumento de presión de esta cavidad, ¿no? Esta cavidad que puede aumentar sus presiones por problemas también a nivel del ventrículo izquierdo, ¿no? A nivel de a nivel de ventrículo derecho. Cuando aumenta esta presión diastólica final, va a aumentar la presión de la aurícula derecha. Ahora, usted ve acá, la presión sistólica del ventrículo derecho es similar a la presión sistólica de la arteria pulmonar, ¿no? Ustedes van siguiendo, ¿no? El flujo de aurícula derecha a ventrículo derecho, de ventrículo derecho hacia arteria pulmonar. De tal manera que esta presión sistólica o tiene que ser igual que la presión sistólica de la arteria pulmonar, o sea, la presión del ventrículo derecho, la presión sistólica del ventrículo derecho, la presión de contracción del ventrículo derecho tiene que ser igual a la presión sistólica de la arteria pulmonar, ¿no? Para que pueda continuar el flujo. Entonces, si aumenta la presión a nivel, por ejemplo, hay cuadros clínicos pues de congestión pulmonar con aumento de la presión capilar que producen hipertensión arterial pulmonar. Esa hipertensión arterial pulmonar va a dar lugar a que este ventrículo derecho también aumente su presión porque tiene que vaciarse hacia la arteria pulmonar. Es algo similar de acá, ¿no? De cavidad de la aurícula hacia el ventrículo derecho y en este caso ya es de ventrículo derecho a arteria pulmonar, ¿no? De 15 a 30, de 15 a 30. Entonces comienza a aumentar. Si acá aumenta la presión en la arteria pulmonar, acá en el ventrículo derecho también tiene que aumentar la presión a nivel de presión sistólica del ventrículo derecho para poder vaciar su sangre hacia la arteria pulmonar. Y si ustedes ven acá, esta presión diastólica de la arteria pulmonar, es similar a la presión venocapilar pulmonar, ¿no? A la presión venocapilar pulmonar. Ustedes ven que es ligeramente mayor que esta presión, porque igual, ¿no? Acá tiene que ser ligero. O es igual o ligeramente mayor para que el flujo vaya hacia los capilares pulmonares y pueda oxigenar la sangre para hacer el intercambio gaseoso y luego ir hacia el lado izquierdo ya con sangre oxigenada. Entonces, estas son las presiones entonces de las cavidades derechas. Aurícula derecha similar a la presión diastólica final del ventrículo derecho, presión sistólica del ventrículo derecho similar a la presión de la arteria pulmonar, la presión sistólica de la arteria pulmonar, y la presión diastólica de la arteria pulmonar similar a la de la presión venocapilar pulmonar, ¿no? De tal manera que el flujo continúe su camino y por intermedio de las 4 venas pulmonares, 2 derechas, 2 izquierdas, lleguen hacia la aurícula izquierda. Y ustedes ven que la aurícula izquierda, ¿no? Es
tiene una presión similar a la presión venocapilar pulmonar, ¿no? O sea, esta no puede ser mayor que esta, si no, no hubiera flujo, ¿no? Entonces, y si es acá la presión de la aurícula izquierda aumenta, esta presión venocapilar también va a aumentar para poder continuar con el flujo normal, ¿no es cierto? Entonces, esta presión venocapilar pulmonar es la que va a aumentar cuando hay cuadro de insuficiencia cardíaca. Si ustedes ven acá que esta presión de la aurícula izquierda es similar a la presión venocapilar pulmonar, entonces, y ahora ustedes van a ver en el ventrículo izquierdo que esta presión diastólica del ventrículo izquierdo es similar a la presión de la aurícula izquierda. La presión diastólica final del ventrículo izquierdo es similar a la de la aurícula izquierda, ¿no? Y la presión sistólica del ventrículo izquierdo es similar a la presión sistólica de la arteria aorta, ¿no? Con 60 a 80 de presión diastólica. Entonces, todo mire, este juego de presiones. De tal manera que, por ejemplo, cuando hay una estenosis valvular mitral, ¿qué presión va a aumentar? Si acá hay una estenosis valvular mitral. A ver, ¿qué presión qué presión aumenta? A ver, craneen, a ver. Sistólica. ¿Qué presión aumenta entonces? Doctor, repite la pregunta, doctor. Si acá, si esta presión diastólica final, vamos a poner que esta presión en lugar de ser 12, es 18. ¿Qué presión es la que tiene que aumentar? ¿Qué presión aumenta? ¿Cuál es la repercusión? ¿A nivel de qué cavidad se presenta la repercusión? Por ejemplo, si acá hay una insuficiencia cardíaca con aumento de la presión diastólica, una insuficiencia ventricular izquierda con aumento de la presión diastólica, que es lo que pasa en caso de insuficiencia cardíaca, ¿qué presión va a aumentar? Si acá Diastólica de la aurícula encontramos una izquierda. presión de 10, vamos a poner, si acá encontramos una presión de 18 de diastólica final del ventrículo izquierdo, ¿qué presión es la que aumenta? ¿De qué cavidad? Aurícula izquierda. De la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Porque es durante la diástole que se contrae esta aurícula izquierda, ¿no? O sea, durante la diástole final del ventrículo izquierdo, o se contrae para poder vaciar de la aurícula. Entonces, si acá hay 18, acá también tiene que haber 18. Y si acá hay 18, ¿qué otra presión se altera? Si en la aurícula izquierda ya tiene 18, o sea, hay 18 en el ventrículo izquierdo, en la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, y hay 18 a nivel de la aurícula izquierda, ¿qué otra presión se altera? Venas pulmonares. La presión venocapilar pulmonar, ¿no es cierto? Hay un aumento de la presión venocapilar pulmonar, porque hay una dificultad de las venas pulmonares para vaciarse a la aurícula izquierda por aumento de su presión a nivel de la aurícula izquierda. Entonces, las venas pulmonares aumentan su presión y por lo tanto también tiene que aumentar la presión venocapilar pulmonar, ¿no? La presión venocapilar pulmonar. Y cuando hay aumento de la presión venocapilar pulmonar, ¿no? Ya viene el cuadro congestivo pulmonar, o sea, hay una congestión pulmonar por aumento de la presión capilar porque va a haber presencia de líquido a nivel alveolar que va a alterar el intercambio gaseoso y el paciente va a presentar disnea. Pues el paciente viene disneico y polipneico porque no tiene cómo ventilar porque esos alveolos están con aire, con líquido. Entonces, y ustedes, ¿qué van a auscultar a nivel pulmonar cuando hay presencia de líquido a nivel alveolar? ¿Qué auscultan?
¿Mm? ¿Qué aumentan? Los crepitantes. O sea, cuando hay congestión pulmonar secundario a una insuficiencia ventricular izquierda, que aumentó la presión a nivel de la aurícula izquierda, que aumentó la presión pulmonar, que aumentó la presión venocapilar pulmonar, entonces va a haber líquido a nivel valvular. Y cuando ustedes hacen inspirar, tome aire y van a encontrar un ruido que se parece al frote de los pelos, ¿no? Que se llaman crepitantes, son crepitantes finos, ¿no? Porque hay crepitantes gruesos que se ven pues en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Son pacientes crónicos que sin necesidad de tener congestión pulmonar tienen crépitos, pero que son de diferentes características, no son crépitos gruesos, ¿no? Son crépitos. ¿Y en qué momento se producen los crépitos? Ya les dije, ¿en qué momento se producen los crepitantes? ¿Ah? ¿En qué momento? Cuando el paciente inspira, pues. ¿Y por qué se producen los crepitantes? Cuando hay presencia de líquido a nivel alveolar, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace que se produzca esos crepitantes? La entrada de aire a nivel alveolar que tiene presencia de líquido, moviliza ese líquido y es lo que ustedes van a ocultar al examen, ¿no? Esos crepitantes, ¿ya? Porque hay presencia de líquido a nivel alveolar. Le dan su tratamiento, ¿no? Digitálicos, diuréticos, ¿no? Y van a comenzar a compensar al paciente, ¿no? Va a perder líquido y la congestión a nivel alveolar va a disminuir y esos crepitantes van a desaparecer. Y la mejoría clínica también va a dar lugar a la mejoría clínica. Entonces, miren, toda la hemodinámica que ustedes ven, van a ver con este cuadro de presiones, ¿no? Esto también les va a ayudar a hacer los diagnósticos de enfermedades valvulares, ¿no? Enfermedad de la válvula mitral, enfermedad de la válvula aórtica, enfermedad de la válvula pulmonar, enfermedad de la válvula tricúspide, ¿no? Con sus respectivos focos de auscultación, ¿no? Entonces, es importante ver esto, pues, ¿no? ¿Alguna pregunta acá? ¿Están entendiendo más o menos o ya se marearon o ya los mareé? ¿Ah? Doctor, ¿el sonido de crepitantes a qué suena más o menos? Si tú te frotas tu pelo con tu dedo pegado, así más o menos suena, ¿no? Es un ruido bien finito, ¿no? Frótate tu pelo, ¿no? Con los dos dedos, el pelo entre los dos dedos y frótalo. Y así más o menos es el ruido de los crepitantes, ¿no? Es el ruido de los crepitantes. Usted mencionó que eso se produce por el desplazamiento que hace el aire sobre el agua, ¿no? Algo así, es lo que entendí. O sea, a nivel alveolar se congestionan los alveolos, pues. Por eso se llama congestión pulmonar, porque a nivel alveolar hay presencia de líquido. Entonces, cuando yo tomo aire, movilizo ese líquido que hay a nivel alveolar. Y eso es lo que ustedes van a ocultar. Esos son los crepitantes. Si no hay líquido, no ocultan nada, pues, ¿no? Si no hay líquido, no van a ocultar nada. O sea que está limpio sus pulmones. Pero cuando ya hay líquido a nivel alveolar, entonces, ustedes al hacer inspirar al paciente, pues, toma aire y ese aire entra a los alveolos, ¿no es cierto? Y eso es lo que va a movilizar el líquido y va a producir los crepitantes. ¿Y los subcrepitantes qué son? A ver, ¿por qué se producen los subcrepitantes? ¿Mm? ¿Por qué se producen los... ¿Un retorno venoso? ¿O un No. retorno de... ¿Qué tiene que ver las venas con el pulmón, ¿no? O sea, con
bronquios, con Ah, tráquea, bronquios. Entonces, se producen los sucrepitantes, ¿por qué? Porque que son ruidos respiratorios anormales, pues, ¿no? Pues no debería haber ni crepitantes ni sucrepitantes. Entonces, los sucrepitantes nos indican que hay un proceso probablemente inflamatorio a nivel bronquial, ¿no? O sea, hay moco, ¿no? Entonces, cuando el paciente toma aire, al tomar aire moviliza ese moco y al botar el aire también lo moviliza. Por eso que usted va a escuchar esos ruidos en los dos tiempos, tanto en inspiración como la expiración. Y eso lo diferencia, pues, aparte de las características del ruido, lo diferencia de solamente los crepitantes, ¿no? Que es a nivel alveolar, ¿no? Entonces, eso, como le digo, pues, estas son cosas que cuando la práctica es presencial, pues, lo van a ocultar en pacientes que están hospitalizados, lo van a ocultar, de todas maneras. Entonces, como le digo, es muy diferente hablar, enseñar figuritas, a que uno mismo vaya y ausculte, ¿no? Ustedes se va a aprender más, ¿no? Yo les digo a los alumnos que en este año y medio han pasado por este tipo de prácticas, entre comillas, como siempre digo, de prácticas entre comillas, ¿no? Por la práctica es presencial con pacientes. Cuando tengan la oportunidad de poder ir al hospital, al servicio de cardiología ahí en el Rebagliati, que es donde trabajo. Entonces ustedes, si tienen la oportunidad de ir y cuando ya se libere esta pandemia, ¿no? Cuando ya se pase todo, vayan, me buscan y vemos pacientes, ¿no? Para que lo entiendan mejor, ¿no? Lo entiendan mejor. doctor, ¿se podría ir en estas fechas? No se puede, no hay atención presencial, no hay. No hay alumnos en el hospital. Yo estaba yendo al 2 de mayo y como que sí había pocos, pero sí había un poquito. Claro, porque a veces algunos servicios lo permiten, ¿no? Sí, claro. Ahí en el hospital no permiten. No hay ni visitas. Son visitas, pero muy, muy restringidas. Pero como repito, ¿no? Ojalá y es importante pues que la gente entienda que tiene que vacunar. Hay mucha gente reacia a la vacuna, ¿no? Mucha gente reacia a la vacuna. Entonces la vacuna protege. Miren, a nosotros, a los médicos nos han puesto la Sinopharm y ya no se ve pues colegas que estén graves. Antes de la vacuna sí se veían colegas colegas que han fallecido, ¿no? Ustedes saben que han fallecido casi como 300 colegas casi. Pero ahora no escucho, no he escuchado tiempo que no escucho de fallecimiento de médicos que trabajan, sobre todo los que trabajan en cuidados intensivos, los anestesiólogos, ¿no? Que son los que entuban, ¿no? Los que están directo ahí con la vía aérea, ¿no? Los intensivistas que también entuban. Entonces, he perdido 3 compañeros anestesiólogos de mi promoción. 3 anestesiólogos de mi promoción. Entonces, y así habrán perdido otros también, ¿no? Otros colegas. Por eso que no, y a pesar de nosotros estar vacunados, tenemos que seguir cuidándonos, ¿no? Tenemos que seguir cuidándonos. Ya va a llegar el momento que ustedes también los vacunen, ¿no? Ya estamos en 30 años, creo que estamos ya, ¿no? En los mayores de 30 años. Ya van a comenzar a vacunarlos. Entonces ya van llegando ustedes también. Que es necesario, ¿no? Es necesario. Es necesario. Y como digo, hay un montón de gente que no entiende. Pues. Ojalá que recapaciten y vaya la gente a vacunarse, pues, ¿no? Así es. Entonces ya saben, cuando ustedes tengan la oportunidad ojalá que abran para los alumnos el hospital, ya están yendo
como le digo, hay ya personal que está reintegrándose, ¿no? Cuando ha sido el miércoles pasado, había unas 12 enfermeras, entre enfermeras y técnicas que ya estaban, o sea, que estaban con ropa de calle coordinando, ¿no? Con la jefa ahí de servicio. Y ahora han contratado ya, por ejemplo, de los residentes que han terminado, han contratado a 6 que están vacunados también, ¿no? Y que están haciendo ya atención presencial en consultorio, nada más, ¿no? Entonces, ese es o sea, progresivamente yo creo que se va a volver a lo normal, ¿no? Pero todo depende, pues, de la gente, ¿no? Que se vacune y que se siga cuidando. Que se vacune y se siga cuidando. Así que entonces, si ustedes ven y se dan cuenta, saber la anatomía, saber un poco de fisiología, de las presiones, ustedes van a entender perfectamente lo que pasa a nivel cardiovascular, ¿no? La patología que va a nivel cardiovascular. Por eso hay que darle una repasada también ustedes, tienen que repasar lo que estamos viendo para que lo puedan también entender mejor, ¿no? Entonces, ya estos son, como decía, los síntomas que vamos a ver, ¿no? Para que ustedes, ya con esto, lo poquito que hemos visto, van a poder entender mejor, ¿no? Entonces yo lo vamos a, mañana estamos miércoles, mañana miércoles, ya. Estarán terminando a las 8:30, pues, no, 8:30, 9. A la hora que termina, me das una llamadita, Campuzano, ¿ya? Me das una llamada o me mandas un mensaje. Para ver para ver si lo podemos programar en la mañana o de lo contrario en la tarde, ¿ya? En la tarde. Entonces, O ya terminamos como a las 8:30 más o menos, ajá. como te digo, me das un mensaje y si podemos hacer mañana esta parte de los síntomas para ya ir avanzando también, ¿ya? Sí, está bien, doctor. ¿Ya? Entonces vamos a quedar ahí y vayan repasando, pues, cuanto a los síntomas que hemos nombrado, ¿no? Disnea, edema, dolor precordial, cianosis, síncope, lipotimia, palpitación. Entonces, Doctor, sí, le había dime. preguntado para ensemiología en cardiología, el libro que nos podría recomendar. Yo te voy a mandar los nombres. Hay, en el sílabo no tiene, ahí están los nombres. Ajá, hay varios nombres, pero no sé, o sea, son como... Ya, voy a revisar esa parte que no la he revisado y mañana te indico. ¿Ya? Ya. Muy bien, entonces así quedamos. Ya los dejo para que descansen, pues. Ya, doctor. ¿Ya? Entonces, espero tu mensaje para poder programar la práctica de mañana. ¿Ya? Listo. Muy bien. Entonces, mañana estamos escuchándonos de nuevo, ¿ya? Hasta mañana, que descansen, ya saben, lean un poquito, ¿ya? Muchas gracias, doctora. Hasta luego, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, chao.